Hola Raquel, el día de hoy en este podcast tenemos a Raquel, parte de la escuela Alfa de sobrecargos, especializada, encargada en toda la parte de sobrecargos. Raquel, qué mejor para presentarte que tú misma, entonces platícanos un poco de ti, lo que quieras. Gracias, un gusto poder estar compartiendo anécdotas. Mi nombre es Raquel Grajeda Aguilar. Yo fui sobrecargo de aviación 30 años. Actualmente me dedico a la capacitación. Soy la coordinadora de la capacitación de sobrecargos en la escuela Alfa SC, pero he trabajado también en muchas otras escuelas de las más importantes en el país. Volé en diferentes aerolíneas. De hecho, la última aerolínea en donde ejercí como sobrecargo fue la aerolínea Global Air, que me llevó a Centro y Sudamérica. Muchas anécdotas, mucho trabajo muy interesante. Trabajé también en Aviaxa. El último puesto que desarrollé fui jefe de adiestramiento y capacitación. Por eso tanta experiencia en la docencia como instructora de sobrecargos. Y en otras aerolíneas, cuando yo me inicié, pues el ser sobrecargo era totalmente diferente como lo es hoy, ¿no? Todavía me tocó esa parte de la aviación con más glamour. Realmente dábamos comida, servíamos a los pasajeros y era comida choice. Ahora pues es totalmente diferente, está enfocado más a la parte de la seguridad, pero me ha gustado, estoy contenta con mi trabajo. Entonces, pues fui sobrecargo, 30 años, tengo pues ya 25 años de ser instructor. Eso es lo que actualmente me dedico, a la instrucción de sobrecargos. Qué bueno, y quiero empezar con una pregunta que siempre empiezo diciendo los podcasts y demás. Eh, ¿Qué te inspiró a elegir la aviación, no? Cada quien tiene una historia diferente de por qué, otros decían, bueno, en lo particular a mío era de, un avión vuela, me da mucha curiosidad, ingeniero aeronáutico, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te motivó a hacer sobrecargo? Bueno, la primera vez que volé en avión, tuve la fortuna que mi mamá nos llevara de viaje, de vacaciones a Disneylandia. Y pues ella se hizo cargo de toda la logística, comprar los boletos, preparar maletas y demás. Ahora te puedo platicar ya con conocimiento de equipos que la primera vez pues volé un 727, pero cuando yo me levanté al baño y veo a las chicas sentadas ahí con su uniforme muy bonito, súper elegantes, muy estilizado, yo dije, yo quiero estar ahí, yo me quiero sentar ahí en ese lugar, porque una de las chicas se levanta y muy atenta y me dice, ¿a dónde vas? Y entonces yo le digo, al baño, me dice, por aquí. Y entonces ahora sé que era un 727 porque eran dos chicas que estaban sentadas en el attendant seat que estaba propiamente adosado a la puerta. Después volé en ese avión, pero cuando yo las veo ahí justo, tan, tan, tan estilizadas, aseguradas, tan bonitas, esa es la palabra. Entonces yo dije, yo tengo que estar ahí, yo quiero hacer eso. Y fue una idea que siempre albergué por muchísimos, muchísimos años, hasta que pues a lo largo del tiempo me dediqué a estudiar, a averiguar qué era lo que se necesitaba y pues reunirlos todos esos requisitos y romper todas las barreras, incluso pues hasta con la familia, ¿verdad? También romper todos esos tabú, porque decía, ¿cómo eso? ¿Qué es ser sobrecargo? Muchas cosas que fui durante el tiempo, pero mi principal inspiración fue cuando las vi, o sea, conocí qué hacían, cómo eran y a lo que realmente se dedicaban. Esa fue mi inspiración. Y ese porte, ¿no? Esa imagen que representaban, que te inspiró, y ahora mírate, 30 años como sobrecargo es bastante y envidiable, una gran experiencia. Gracias, sí. Entonces, ¿desde qué edad empezaste a estudiar? ¿Cómo fue la primera vez que entraste a la aviación? O sea, ¿cuál fue tu primera aerolínea?
Ah, perfecto, muy buena pregunta. Yo comencé a la edad de 19 años, habiendo concluido la preparatoria. Y pues yo fui sola a buscar qué era lo que se tenía que hacer. Entonces me presento a la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil en la ventanilla de la oficialía de partes. Y entonces, oiga, yo quiero ser sobrecargo. ¿Cómo es esto? ¿Qué hay que hacer? Porque cabe mencionar que en ese entonces eran pocas las escuelas. Era la aerolínea la que te daba el curso y tramitaba tu licencia. O sea, la aerolínea te contrataba. En ese entonces, pues Mexicana Aeroméxico tenía su propio centro de capacitación y debías de ser contratado para que la aerolínea se encargara de hacer tu trámite para la obtención de la licencia. Pero justo en 1990, cuando yo decido tomar este camino, la Dirección General de Aeronáutica Civil otorga permisos para que lo hicieran los centros de capacitación autorizados, ya no solamente la aerolínea, sino surgen las diferentes escuelas. En ese entonces, o sea, hay escuelas, obviamente, y hay historia de escuelas mucho más antes, pero cuando yo llego ahí, justo el director de licencias puso su propio centro de capacitación, el que en ese entonces era el director de licencias. Y la chica que estaba en la ventanilla me orientó, hay que ir a tomar un curso, hay que sacar una licencia y después buscar trabajo, tocar las puertas en las aerolíneas. Ahí es como logro dar con el centro de capacitación que fue el que me dio el curso para la obtención de mi licencia. A la fecha existe, muy buen centro, con mucha trayectoria, aprendí muchísimo y voy a buscar trabajo, pero antes el buscar trabajo era en el periódico, o sea, las aerolíneas se postulaban buscando tripulantes en los anuncios. Voy hasta Cuernavaca y mi primera aerolínea fue la aerolínea regional del estado de Morelos, Aeromorelos, en donde me inicié en 1990 después de haber obtenido mi primer licencia como tripulante. Wow, y cuéntame, digo, ya después de tanta emoción, ¿no? Desde chiquita, viendo la sobrecargo con el porte y luego toda esa aventura que te aventaste yendo a la DGAC a preguntar, ¿cómo fue esa vez que ya te contrataron y ese primer vuelo que tuviste? Bien, pues toco puertas allá, llego a la aerolínea y pues cuál será mi sorpresa, que sí, cumplí los requisitos, me contratan, pero había que irse a vivir a Cuernavaca, pero no propiamente en el centro de Cuernavaca, sino que el aeropuerto está más la parte de, ¿cómo se llama este balneario? A las afueras de Cuernavaca, no recuerdo exactamente la localidad, pero era muy cerca del aeropuerto. Y entonces había que irme a vivir allá. Ahí mi mamá, mi familia, todo el mundo me apoyó, pues para conseguir una habitación en donde alojarme, porque el primer vuelo pues salía, ¿qué te gusta? 5 de la mañana. Las rutas que hacía Aeromorelos en ese entonces era salir de Cuernavaca a Acapulco, de Cuernavaca a Huatulco, de Cuernavaca a Oaxaca. Entonces era muy, muy de mañana, muy tempranito. Entonces mi primer vuelo, pues súper emocionante porque pues toda mi familia me fue a dejar al aeropuerto. Porque antes así también se estilizaba, iba a viajar alguien y todos iban a despedirlo. El viajar en avión era algo súper sorprendente, no era Sí. utilizarlo ahora como un medio de transporte que puedes ir en la mañana a Monterrey y regresas en la tarde en el último vuelo. El irte en avión era toda una aventura. Entonces vamos todos en el carro, mis papás, mis hermanos, a dejarme a mi primer vuelo. Y la experiencia pues fue maravillosa porque el equipo que estábamos volando, el F-27, el Fairchild, pues ¿qué crees? Que en ese entonces pues no había overhead bins, era un avión pues de versión anterior que solamente iban a caer las mascarillas, pero estaban como adosadas en el fuselaje.
O sea, algo totalmente fuera del contexto que conocemos ahora de cómo operan esos aviones. Y bueno, pues mi primer vuelo fue Cuernavaca, Acapulco, ¿sí? El recibir a los pasajeros, el recibir mi primer uniforme, eso nunca lo voy a poder olvidar, ¿no? Un uniforme muy bonito, traje sastre, con una batita, con una bolsita, o sea, todo súper espectacular. Y mi media ala, que aún conservo, la primera que tiene el logotipo de Aeromorelos de mi primera aerolínea. Y bueno, a mi regreso, como toda mi familia se había quedado ahí, pues mi sorpresa es que al abrir la puerta del avión y acoplarse la escalera, a la primera que vi fue a mi hermana. Qué bonito. Porque cabe mencionar que antes se podía acceder a los aeropuertos hasta la escalera del avión, no había tanta seguridad como lo hacemos ahora. Sí, claro, de tiempos Era diferentes. todo mucho más relajado, por supuesto. Y entonces desembarcan los pasajeros y cuando ya toca que desembarque la tripulación, pues mi hermana me recibe con un fuerte abrazo, todos muy contentos, orgullosos, y me dice, yo me llevo tu maleta. Y entonces va jalando la maleta y pues mi papá, mi mamá, y mi mamá me tenía esa sorpresa, dice, ya encontré una habitación, ¿dónde vas a vivir? ¿En serio? Sí, vamos para que veas tu habitación, ya acomodamos, trajimos tu ropa, o sea, durante el tiempo del vuelo que yo hice en ir y regresar, pues mi familia se tomó la molestia de buscar y acondicionarme el alojamiento, que justo era en el mismo edificio donde vivía mi jefe de sobrecargo. Wow. ¿Qué tal? Así fue mi primera anécdota de mi primer vuelo. Sí, y la verdad que padre que también mencionar que tu familia te apoyó totalmente en esta idea de ser sobrecargo y la primera, digo, de las primeras generaciones incluso, ¿no? De sobrecargos, lo cual está muy, muy, muy bonito. Entonces, no sé si quieras, seguimos platicando un poquito más de tu experiencia y de ahí, ¿qué aprendiste? ¿Qué fueron tus primeras enseñanzas para ti, lecciones como sobrecargo? ¿Te refieres a la parte técnica o como persona o qué parte del conocimiento quieres enfocarlo aquí, tu pregunta? Enfoquémonos un poquito más en la parte como persona. De acuerdo. El trato hacia los pasajeros, porque obviamente, pues yo me imaginaba que todo iba a ser de color de rosa. O sea, nunca me imaginé, por ejemplo, tener que lidiar con un pasajero molesto, una demora, un conflicto. Entonces, el aprendizaje más grande, pues, es el tratar a las personas independientemente de cómo sea su actitud, su manera de ser, independientemente de su complexión, religión, pues siempre mostrar una cara fresca, amable, no perder el enfoque y mostrarme siempre profesional como tripulante. Porque tampoco fingido, ¿eh? La gente también, eso aprendí, obvio, se percibe cuando es fingido. Ah, sí, usted tiene la razón. Ah, no, sí, usted lo que diga. Ese es el aprendizaje más grande, el, el manejo con los pasajeros. Ese. Sí, sí, que se sientan cómodos, que además seguros, ¿no? Que tú estás a cargo y además bien atendidos, ¿no? Así es, correcto. Digo, seguíamos. Y luego, ¿cuántos años llegaste a durar en tu primer trabajo? Duré 3 años viviendo en Temisco, ya me acordé, Temisco. Esa es la localidad, Temisco. Duré 3 años viviendo allá porque la aerolínea nos llevó, cambió la base. Ya los vuelos ya no se originaban en Cuernavaca, sino que nos fuimos a Oaxaca y ahora las rutas que se cubrían se originaban en la ciudad de Oaxaca
y volábamos a Puerto Escondido, a Huatulco, y muy rara vez veníamos a Cuernavaca por cuestiones de mantenimiento o a veces de logística, pero pasaba ya más tiempo en la ciudad de Oaxaca. Entonces, a veces en mis vacaciones, a veces en un fin de semana que podía venir o mi familia podía ir. Y entonces fue el primer viaje que hicimos mi hermana y yo, que hasta la fecha mi hermana también como se acuerda, ¿eh? Que fuimos a Huatulco, pasamos en la playa, pero fue como nuestro primer viaje de aventuras solas, porque todos los demás viajes pues había sido siempre con mis papás, con mis hermanos, o sea, siempre en familia. Pero esta vez pues ya era nosotras, o sea, nosotras, convivir, viajar. Y pues eso es lo padre de ser sobrecargo. Mucha gente dice, ay, quiero ser sobrecargo para conocer gente, viajar y conocer otros lugares. Eso es un enigma porque sí puede ser, pero depende de la aerolínea, ¿no? En el tiempo libre que te quede. Y muchas veces no, porque muchas veces la aerolínea tiene rutas en donde solo llegas y te regresas. Y entonces conocen más los aeropuertos que las ciudades. Sí, claro, digo, y me imagino que en tu primera aerolínea era más que todo estar trabajando, trabajando, moviéndote, y hasta que tuviste ese viaje con tu hermana a la aventura. Sí, así fue. Ahí duré, te digo, 3 años contestando concretamente esa pregunta. Sí, y después de esos 3 años, ¿hacia dónde fuiste? Bueno, en esa parte me casé y nacieron mis 2 hijas. Dejé de volar hasta que mi hija, la más chica, tenía 4 añitos, entró al kinder. Y retomé la parte, dije, tengo que trabajar. O sea, no era como mi vida verme ama de casa. Ya. Claro, yo veía ahí mi sueño frustrado y decía, no, esto sí me gusta, amo a mis hijas y todo, pero tengo que darles una mejor vida también. Entonces retomo de nueva cuenta la parte de recuperar mi licencia y ahí me fui a Toluca y entonces experimenté la parte de volar en la aviación ejecutiva porque recuperé mi licencia tomando el curso en Toluca en un hangar de aviación general, ¿sí? Y ahí mismo, cuando ya recuperé mi licencia, me ofrecieron formar parte del equipo de trabajo como sobrecargo. Y en esa parte de la ejecutiva también duré 3 años trabajando ahí en la ejecutiva. Muy padre también. Ahí llegué a ser sobrecargo del dueño de esa aerolínea y de otras aerolíneas. Lo más grande que te puedo platicar, que volé con el presidente de Israel en ese entonces para hacer un tour aquí en México después de una visita presidencial. El dueño de la aerolínea puso a su disposición el avión ejecutivo y a mí hasta me pusieron guardaespaldas. Wow, increíble anécdota. Parte de la aviación ejecutiva, sí, en su glamour. Y si me lo permites, de eso, en resumen, te puedo platicar que lo más grande que aprendí es que la gente que de verdad tiene dinero, así, de verdad tiene dinero, de decir, me voy ahorita de compras a Nueva York en mi avión, o sea, a esa magnitud, ¿no? Y entonces nos activaban, nos llamaban y nos decían, Raquel, tienes que estar a tal hora, pasamos por ti. Entonces los pilotos nos quedamos de ver en el metro observatorio y me recogían ahí para llegar todos juntos al hangar en Toluca y en el camino pues pasábamos a comprar el comisariato como refrescos y todos los suministros para la aeronave, el periódico en español, en inglés, o sea, en el camino íbamos haciendo como pausas, paradas para comprar los suministros para llegar a la aeronave con todo y ya todos arreglados. Y a veces no sabíamos ni siquiera dónde íbamos a ir. Solo sabíamos que nos habían activado. Exacto. O sí
O si nos decían, por ejemplo, salíamos de vuelo y nos decían, van a ir, por decirte algo, a Cancún. Ya vamos en vuelo y recibía una llamada el dueño de la aeronave y tenía la capacidad de decir a los pilotos, ya no quiero ir a Cancún, mejor vamos a Puerto Vallarta, por favor, Raquel, dile al piloto que dé la vuelta. Wow. Como si fuera un carro normal o un Didi hoy en día. Ay, me equivoqué de dirección. A Puerto Vallarta, increíble. Sí, eso fue la verdad, conocer la aviación ejecutiva. Muy padre. Y creo que esta pregunta va de la mano ahora que, bueno, ya estuviste en una aerolínea y luego ahora aviación ejecutiva. ¿Qué diferencias viste entre ellas? ¿Más porte en la ejecutiva? Claro, totalmente diferente. Sí, otro contexto total. Ujú. Sí. Y, y después de la ejecutiva, no sé si quieras platicar un poquito más. ¿Cómo fue tener incluso hasta un presidente en un avión? Eso, porque yo creo que pocos sobrecargos podrían decir eso, ¿no? Bueno, es que no fue la primera vez que hice vuelos presidenciales, porque después, siguiendo la línea del tiempo, después de la aerolínea ejecutiva, ingreso a la comercial propiamente en Aviaxa, que fue una gran escuela. Ahí también estuve 7 años en Aviaxa. Y después de Aviaxa, me fui a Global Air, pero Global Air también me dio la fortuna de hacer vuelos presidenciales. Volé con el presidente en ese entonces, Daniel Ortega, y su esposa. Y entonces el avión estaba a su disposición y la tripulación descendíamos las escaleras para hacerle valla al presidente cuando él embarcaba y la esposa me daba la bolsa y su abrigo porque como yo era el jefe de cabina, pues estaba a cargo, me hacía cargo personalmente de atenderla a ella. Y mis compañeros, pues a toda su comitiva, porque viajaban con militares, sus guardaespaldas, reporteros de prensa, y pues hasta su, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la gente que le hace valla con todo y tambores y trompetas y todo también iba con nosotros porque desembarcaban, ponían la alfombra, le hacían su valla y nosotros también ahí formábamos de esa comitiva tanto para la recepción como para el desembarque. Todo eso ha sido experiencias muy, muy bonitas, el volar en aerolíneas, pues totalmente diferentes. Es otro contexto. Sí, claro, un contexto muy diferente y creo que muy afortunada también de tener no nada más una, sino varias vuelos presidenciales. Es increíble la experiencia que tienes. Entonces, Raquel, digo, la experiencia que tienes es bastante, como lo habías mencionado antes, 30 años. Igual quiero ahora platicarte o preguntarte algo muy concreto, ¿no? La aviación o ser sobrecargo hace mucho tiempo era diferente, ¿no? Como decías, traer porte y demás. Hoy en día, ¿cómo ves la aviación y ser sobrecargo? Bien, claro que hay bastantes cambios, es grande la diferencia, puesto que cuando yo volaba, como te comentaba hace un momento, pues el servir a los pasajeros era desde que preparábamos el carrito con el periódico y decirte poner el periódico, pues era poner todos los periódicos y en español y en inglés. Bueno, me tocó ver hasta periódicos en francés, Wow. ¿sí? Porque había que darle el periódico a los pasajeros. Se ponía desde el embarque en el jetway, o sea, no dentro del avión, afuera. Y todavía adentro volvíamos a preguntar si alguien quería leer el periódico. Ahora le dices a un joven, oye, ¿lees el periódico? Pues dice, ¿y eso qué es, no? Y preparábamos la charola con las amenidades, desde chocolates, paletas, porque era darle la bienvenida al pasajero con la bandeja de los dulces, era la bienvenida. Y después, ya que habíamos
llegado a los 10,000 pies, pues preparar las comidas calientes, o sea, era comida caliente, pollo o carne, era choice. Y había pollo suficiente por si todos pedían pollo y carne suficiente si todos pedían carne, ¿sí? Ahí tienes tu respuesta. Ahora, ¿cómo es la aviación? Yo- Pues difícilmente te dan un snack y refresquito. sí, Hablando del servicio a bordo, porque la mayoría de las aerolíneas, no todas, pero la mayoría de las aerolíneas lo venden. sí. Ese es en el contexto del servicio. Ahora, en la parte de los uniformes, eso está muy relajado porque antes era zapatilla de tacón mínimo del 12. Y en mi época te puedo platicar que eran tacones de aguja, que eran los que estaban de moda en ese entonces. Y los uniformes súper bien estilizados. Bueno, teníamos hasta diseñadores italianos porque la moda venía de Francia, por supuesto. Entonces había que estar a la moda con los uniformes futuristas estilizados y con una presentación ejecutiva. Eso hablando de los uniformes. Y la parte de la capacitación, pues imagínate, si dábamos hasta champagne, había que tomar un curso de servicios a bordo desde cómo utilizar el mantel, destapar el champán para quitar el corcho, inclinar la copa, o sea, la capacitación era de manera exhaustiva. No se diga para la atención y el protocolo, en palabras que podías utilizar y no para la atención a pasajeros, siempre obviamente resaltando la imagen de la empresa y nunca que se viera afectada ni dañada. Ahora con tristeza te puedo decir que a veces veo que postean los jóvenes en sus redes sociales quejándose y maldiciendo a la aerolínea, ¿cómo no me dieron mis vacaciones cuando yo las pedí? Y otra vez el cuarto aterrizaje y llevan a veces un año volando. ¿Cuánto ha cambiado la aviación? ¿Cuánto ha cambiado la aviación? Cosas, por ejemplo, que te puedo platicar, que tristemente veo que postean los jóvenes en sus redes sociales, cosas como del tipo del acoso sexual, la chica que se hizo viral porque un piloto le había acosado, visitado en su cuarto y que hasta la había amenazado. Pues cuando yo volaba, te puedo asegurar que al menos conmigo no, o que me haya enterado que algún compañero no. La tripulación era la tripulación y se cuidaba, incluso cuando llegaban a pernoctar o que estaban solos. Yo me acuerdo que mis compañeras me llamaban, oye, no te vayas a quedar dormida a las 5 de la mañana, hay que estar en el lobby, ¿ok? Sí, claro. Oye, si van a salir, nos decía el capitán, si él no iba con nosotros, si van a salir, tengan mucho cuidado, salgan juntos, por favor, acuérdense que hay que estar mañana a las 5. O sea, la tripulación se cuidaba, éramos verdaderos grupos de trabajo. Ahora no, resulta de que la tripulación llega y pues si unos quieren salir, otros no, unos se van solos, o sea, hay que aprender a convivir realmente solo. Esos son cambios radicales en la aviación y también generacionales. Las nuevas generaciones tienen otro concepto totalmente diferente de lo que antes era. Los pasajeros. Ahora, pues hacemos inmensas filas para el embarque de pasajeros y los pasajeros que tengan A, B y C o del código 1, 2, 3. Digo, cuando yo volaba era tu número de asiento y con toda la calma del mundo sabías que ahí estaba tu asiento y tu espacio para tus equipajes. Pero pues ahora el embarque ha cambiado totalmente diferente, la atención a pasajeros, el glamour, es un cambio verdaderamente radical. La tecnología es un punto súper importante de cambios. Yo te puedo decir que la lista de pasajeros, lo que se llama el API, el manifiesto, pues lo hacían a mano. Ahora es un roster digital. Los roles, la asignación de vuelos, pues era llegar al lugar de la firma de la aerolínea
abrir mi casillero con llave y tomar impreso mi rol. O sea, ya sabía ahí qué día iba a volar, cuántas horas y demás. Ahora ya es digital, una aplicación donde todo el mundo sabe qué vuelo tiene mañana o qué series de vuelos tendrá durante la semana o incluso todo el mes. Le llama la firma porque yo llegaba y firmaba en el roster donde estaba mi nombre, mi asistencia. Ahora ya es solo darle clic en el teléfono. Son cambios radicales de cuando yo volaba a la actualidad, a cómo está la aviación hoy en día. Sí, claro, y antes, pues como lo comentas, era una familia que se protegía a todos entre ellos, ¿no? Todos amaban volar y eran tripulantes, ¿no? Protegían al pasajero. Ahorita, pues bueno, lastimosamente a lo mejor se están perdiendo esas muy buenas costumbres. Sí, así es. Sí, y vámonos también a la otra parte, digo, después de ser sobrecargo en varias aerolíneas reconocidas, incluso ejecutivas y demás, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué ahorita ser instructora? Buena pregunta. Pues eso comenzó en el 2000. En el 2000 yo siendo sobrecargo de línea aérea, la verdad es que nunca en ese entonces me pasó el ser instructor o certificarme para poder brindar la capacitación a las nuevas generaciones. A mí me invitan a trabajar en un proyecto en la aerolínea de Aviaxa porque recibía la capacitación por parte de un tercero, pero en el crecimiento de la aerolínea pues se ven en la necesidad de crear su propio centro. Entonces, en ese entonces, la que era mi jefe de sobrecargos, pues inteligentemente pone los ojos en mí, pero no por ser brillante ni muy buena. Tengo que confesar que yo era sobrecargo rebelde, al grado que pues formé parte del primer grupo que quiso sindicalizar a la aerolínea. Ah, Entonces, pues yo era de los que vamos, hagamos esto, eh, bueno, protestaba por todo para terminar ese contexto. Entonces, inteligentemente, asertivamente, mi jefe, entonces, y a la fecha, somos buenas amigas y donde quiera que esté, que tenga mucha salud, porque ella es la que canaliza esa energía que yo mostraba de manera negativa a convertirla de manera positiva y me invita a participar en la nueva generación de instructores. Me dice, mira Raquel, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Tú que tienes 2 hijas en donde pues ya vas a estar más tiempo en tierra, puedes dedicarte a la capacitación. Muy bien, pues ¿qué hay que hacer? Y ahí es en el año 2000 en donde adquiero mi primer permiso como instructor, porque ella me lo explica de esta manera. La verdad es que toda la vida te la pasas enseñando, Raquel. Cuando llegan las nuevas, pues les tienes que enseñar en el avión cómo prender la cafetera, cómo armar el carrito, les tienes que explicar cómo es el servicio a bordo y la atención a los pasajeros. Lo vas a seguir haciendo, pero ahora en una hora. Y dije, pues no hay nada difícil, es verdad, eso es lo que hacemos todos los días. Y me empiezo a interesar por la parte de la capacitación, haciendo los cursos, permisos necesarios y todas las calificaciones y acreditaciones para poder estar al frente de un grupo de sobrecargos, pero ahora como instructor. wow, qué historia, digo, además de ser la primera en sindicalizar, ¿verdad? Ahí en Aviaxa, No, pero en la aerolínea, en la o aerolínea. sea, en la aerolínea donde yo trabajaba en ese entonces no se sindicalizó ni no hubo. Esa parte solamente se quedó en proyecto, pero formé parte del primer grupo que tenía ese cometido. Sí, no, eso es increíble y digo, es bastante experiencia con la que tienes. Entonces, de ahí empezaste a ser instructora y el mundo de instructora, ¿a dónde te ha llevado? ¿Qué has visto en estas generaciones? ¿Cuál sería tu propósito? Bueno, mi propósito, pues, es enseñar, obviamente, inculcar a las nuevas tripulaciones valores,
que también eso tristemente en las nuevas generaciones pues se ha ido perdiendo. Mi objetivo es brindar la capacitación de manera profesional, con amor, con dedicación, con esmero, con la parte de la profesión, con amor a la profesión, es lo que te quiero decir. Ese es mi objetivo, porque en realidad el mejor pago no es monetario, sino el ver a todos mis alumnos egresados, pues volando, cuando llego a volar de pasajero, que la capacitación me lleva a ir a otro país, a otra ciudad, el que me reciban y que me digan, mi Raquel, y yo me quedo, recuérdame tu nombre, de dónde nos conocimos. Sí. Ese es el objetivo primordial del estar como instructor al frente del grupo. Claro, y ahorita, bueno, compártenos un poquito de tu actualidad. Sé que estás en Alfa, una escuela de sobrecargos específicamente, entonces dinos cómo está tu etapa actual. Actualmente, bien, en Alfa SC, pues me tocó poner el primer cimiento. Hicimos la creación de la primera generación de sobrecargos y te puedo decir que el 90% de nuestros egresados está volando. Tenemos exalumnos Alfa en todas las aerolíneas a nivel nacional, en todas. En todas, al menos hay uno en todas las aerolíneas, pero el 90% de nuestros egresados está volando. Entonces ahí te puedo decir que valió la pena realmente todo el esfuerzo y la dedicación, porque pues se logra, o sea, se logra colocar todos los alumnos que están aquí. Y esa es la condición actual, o sea, esa es la condición actual y ese es el objetivo que estamos brindando, el tener pues nuestros grupos bien capacitados. Te puedo ahí pues sondear un poquito en el tema, que hacemos la diferencia. El tener grupos pequeños marca una gran diferencia porque nos permite ir con cada persona en su necesidad de aprendizaje, a diferencia de tener grupos numerosos en donde a lo mejor se pierde un alumno en todo el contexto y pues se explica el tema, pero ya no hay la oportunidad de ir cada quien para garantizar que efectivamente llegó mi mensaje claro o que realmente quedó comprendido. Eso es lo que estamos actualmente en esa condición trabajando en Alfa SC. No, wow, y además algo que sí es de presumir, que el 90% de tus alumnos están trabajando, es increíble, es un gran porcentaje porque creo que en la actualidad mucha de la generación dicen, oye, acabé la carrera, o en este caso sobrecargo, ¿ahora qué? Mínimo, bueno, aquí en Alfa ya tienes casi un puesto asegurado en cualquiera de las aerolíneas. Bueno, el puesto se lo ganan ellos. Lo que Alfa SC y tu servidora y el resto de mis colaboradoras e instructoras y amigas que también son sobrecargos o lo fueron, pues es brindarle todas las herramientas necesarias para que ellos sean los que logren colocarse en la aerolínea. Ese es el trabajo fundamental. Claro, claro. Y creo que aquí va una pregunta que va a ser muy interesante. Digo, has tenido mucho tiempo, ¿verdad? Como sobrecargo. ¿Cuál es el perfil actual de sobrecargo que buscan las aerolíneas o que en Alfa salen los egresados? Bueno, son dos preguntas que yo detecto aquí. El perfil de la aerolínea, pues depende de cada aerolínea. Obviamente pues en su objetivo de captación de tipo de pasajeros. No es el mismo pasajero que se mueve en una aerolínea como Aeroméxico al pasaje que mueve, por ejemplo, Viva Aerobús o incluso Magni Charter, que son grupos de familia que van de turismo,
a diferencia que pudieran viajar en otra aerolínea, pues gente de negocios, ejecutivos. A eso va enfocado el perfil de sobrecargos que busca cada aerolínea. Lo que nosotros hacemos en Alfa SC es darles ese panorama, ese contexto, que conozcan los perfiles de cada aerolínea, aparte de cubrir sus requerimientos técnicos, porque también los equipos que vuela cada aerolínea es diferente. Entonces, en Alfa SC no nos enfocamos a una aerolínea ni a un solo tipo de avión, sino abarcamos todo el panorama, al menos de manera nacional, porque no sabemos el alumno a qué aerolínea precisamente va a ir. Claro. Entonces él, claro, es quien se abre camino. Nosotros solamente, pues le decimos por dónde. Sí, no, y totalmente de acuerdo, ¿no? Hoy hay miles y miles de aerolíneas y ejecutivas y demás, y creo que se me hace muy inteligente decirte, mira, están todas estas aerolíneas, tú decides a dónde vas, pero yo te doy las herramientas para que llegues, ¿no? Así es, como tú bien lo acabas de decir. Entonces, partamos aquí un poquito ya más a lo técnico. Hoy una sobrecargo que tú, imagínate que tenemos a esta niña de 19 años que acaba de salir de la prepa, de la actualidad. ¿Qué le podrías recomendar ahora? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para hacer sobrecargo? Bueno, número uno, que sea su deseo, que realmente le guste. Que no sea por libre albedrío, a ver qué pasa, a ver si me contratan. No, que realmente le guste. Eso sería número uno. Dos, pues prepararse muy bien en el inglés. Y si toman la iniciativa de otro idioma que pudiera ser francés, o por qué no, alemán, o incluso algo más aventurado, coreano, por ejemplo. Eso es un plus para ellos, o sea, ya está sumando adicionalmente al idioma que solo pide la aerolínea, que es un porcentaje de inglés. Entonces, si hablo buen inglés, es mi deseo ser sobrecargo, lo demás se puede trabajar. Las maneras de ser, en la actitud y adquirir los conocimientos técnicos, pues eso es lo que nosotros vamos a trabajar en conjunto con ellos. Claro, sí, totalmente de acuerdo y qué buen consejo das a estas generaciones, que también es lo que buscamos, ¿no? Inspirar a gente que nos escuche, que diga, ay, estoy a ese pasito de querer ser sobrecargo, piloto, ingeniero, lo que sea, y qué mejor que venga de ti, de alguien ya con mucha experiencia y mucho conocimiento sobre todo. Gracias, sí. Y en este caso, bueno, quisiera seguir platicando, digo, creo que tienes muchas anécdotas. Y esta es una pregunta también que me gusta hacer en lo personal. ¿Alguna anécdota curiosa que te haya pasado como sobrecargo? Curiosa, enfocada con los pasajeros, con la tripulación. ¿A dónde va dirigida esa pregunta? Como, Qué como, curiosidad. como gustes, digo, la que tú digas, esta es la que más me acuerdo. Bueno, la que más me acuerdo que marcó mi vida como tripulante, pues la pasajera que ayudé prestándole mi teléfono para que pudiera llamar a su familia y pasaran a recogerla en el aeropuerto. Quedamos varados en el aeropuerto de Tijuana cerrado, como esto que pasa en invierno, que se quedan varados ahí. Y entonces, en ese entonces no era muy común tener teléfono. Recordemos que los teléfonos celulares en 1990, pues eran muy pocos, o sea, eran muy pocas las personas que podían tener un teléfono celular. Entonces la pasajera, pues dice, ya llevo aquí tantas horas, quiero avisarle a mi hijo y cómo hago y todo. Y yo, a ver, ¿dónde vive su hijo? En Estados Unidos. ¿Tiene número telefónico? Sí. A ver, préstame. Le dije, se va a llevar todo mi saldo esa llamada. Pero la vi a la señora tan preocupada, tan angustiada,
que no sabía si su hijo estaba, no estaba, ya se había ido, cómo ella iba a hacer para llegar a la casa de su hijo. Le dije, a ver, deme el número y entonces vamos a marcar. Y así fue como la pasajera logró localizar a su hijo, ponerse de acuerdo y respiró. Y después me quería pagar la llamada en $. Y yo, no se preocupe porque eso ya me va a regañar el capitán si yo le recibo el dinero. Entonces, hasta ahí pude ayudarle, hasta ahí. Eso fue como que una situación muy curiosa, muy particular en ese entonces y no se me olvida, te lo estoy contando y hace cuenta que veo la cara de angustia de la pasajera queriendo localizar a su hijo para hacerle saber que aún estaba en el avión. Sí, porque no habíamos desembarcado. sí, claro, digo, estar ahí como que en la incógnita de, ay, ya tenía que llegar a este lugar, pero no he llegado. Y digo, ahí también se puede ver todo el compromiso que tiene uno como ser sobrecargo y prestarle el teléfono en ese entonces, ¿verdad? Y para rematar llamada a Estados Unidos. Sí, pero de esas anécdotas tengo muchísimas que te pudiera contar, pero eso es lo más así, como de lo más icónico, como de las historias que no, nunca olvido, ¿no? Pero anécdotas así con pasajeros, pues que me regalaban cosas, que muchas veces, pues nos desean buen camino, nos hacen poemas, nos quieren leer un pasaje de la Biblia. Un pasajero que una vez me quería regalar una cuchara, diciéndome que era como de buen agüero. Dice, guárdela en su bolsa, guárdela, yo le voy a dar esta cuchara. Y yo, una cuchara, sí, es de buen augurio, usted guárdela, yo sé lo que le digo. Para él simbolizaba la cuchara como... ¿qué haces cuando comes, no? Tomas la comida con la cuchara. Entonces, para él simbolizaba la cuchara, pues tomar del universo lo que tú necesitaras. Entonces, por eso él quería darme la cuchara, como un símbolo de proveer, era lo que significaba. Pero así tengo muchas, podemos hacer 2 horas de anécdotas con pasajeros. No, acá. Y también con la tripulación te quiero contar una que siempre cuento, el cumpleaños del capitán. Mi jefe de cabina en ese entonces, en mis inicios de la aviación, pasamos a comprarle su pastel y yo pensé que todo iba a terminar en cantarle las mañanitas y todo. Pero se le ocurre a mi jefe de cabina untarle un poquito de pastel en la cara al capitán. Que yo dije, bueno, pues son amigos, se llevan bien, qué padre. Pues no, el capitán agarra más pastel y se lo untan más en la cara. Bueno, para no hacerte la anécdota tan larga, terminamos guerritas de pastel. El avión envijado, todos los vi, la alfombra, el baño. Yo me encerré en el baño y le dije, ya no, el uniforme todo sucio de pastel, todos. O sea, guerra de pastel en el avión. Y eso se lo cuento ahora a las nuevas generaciones y dice, hacer eso hoy en día, imposible. Sí. Para empezar, ni el tiempo, porque las plataformas son de 25 minutos. Baja un pasajero cuando ya está subiendo el próximo. Entonces, ¿a qué hora te diviertes? Es bien complicado. El estrés es, todo es ahora mucho más rápido, ¿no? El nivel de estrés es rápido todo. Entonces, esa anécdota no sabe. Llega el compañero de tráfico y dice, viene pasaje, pero se queda viendo el avión, se queda viendo la tripulación, todos envijados de pastel y dice, ¿qué hacemos? No. Y le dice el capitán, danos 5 minutos. Y todos rápido, a limpiar el uniforme, a limpiar el avión, a limpiar todo. Y estábamos serios. Buenos días, bienvenido, como si nada hubiera pasado, ¿sí? Sí, después de una guerra de pasteles. ¿Qué tal? Sí, digo ya, creo que también esas cosas son muy necesarias y creo que también eso, como comentábamos, pues empezó a formar a la tripulación más que compañeros de trabajo, una familia, ¿no? Entre ustedes. Sí, claro, así es. Sí, entonces también me gustaría tocar nada más,
algo más técnico. Digo, sé que la aviación antes era más servir, estar ahí presente, dar un porte, ¿no? Hoy en día, en cuestiones técnicas, ¿cómo sería hacer un sobrecargo? A veces les dicen ya son tripulantes de seguridad, ¿no? Sí, claro. No, ese contexto de seguridad a bordo, o sea, siempre va ligado. El porte, la amabilidad, la cortesía, siempre va ligado con la seguridad. Eso sí ha sido desde que yo tuve mis inicios en la aviación hasta hoy en día. O sea, nunca va separada una cosa de la otra. Y entonces de la parte técnica, pues deben conocer la operación de sus sistemas, la operación de sus puertas, y muchas veces no solamente aprenden un tipo de aeronave, porque en la aerolínea puede haber una flota compuesta de gran diversidad de aeronaves, o muchas veces es el mismo fabricante y simplemente cambia una serie y con esa serie vienen otros cambios. A veces ya no son paneles con perillas y botones, sino puede ser pantalla touch. Esa parte técnica es lo que hoy en día deben estar súper bien familiarizados. Sí, claro, porque recuerdo una frase de un piloto que tuvimos aquí también. Decía, los sobrecargos o los tripulantes también son mis ojos, ¿no? Del avión y que se encargan de todo lo demás que él no alcanza a ver. Así es, le transmiten cualquier anormalidad, cualquier eventualidad, una falla técnica que quizás pues él no pueda detectar desde la cabina de pilotos, pero sí sucede en cabina de pasajeros o incluso en conflicto con un pasajero que está en descontento, pues no se va a enterar el pasajero si la tripulación de sobrecargos no lo pone al tanto. Claro, sí, ustedes son ahí también también un rol de mantener el orden, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Entonces, para poder cerrar, este gran podcast con tantas anécdotas que yo creo que se merece 2, 3, 4, 5 más podcasts porque es bastante conocimiento. No sé si quieras dedicarle a lo mejor unas palabras a estas nuevas generaciones, a estos nuevos sobrecargos, a estas niñas, niños, gente que ya está en la aviación, ¿qué les recomendarías hoy en día? Si ya tienen previsto ser sobrecargos, si es su sueño, si es su meta, como le quieran llamar, su objetivo, hagan todo lo necesario. Rompan sus barreras, prepárense, estudien, lean sus manuales, estudien inglés y no se dejen llevar por conversaciones negativas que quizás no lo puedas hacer, quizás no es para ti, que la aviación es un riesgo, ¿verdad? Mucha gente también tiene miedo. El riesgo va a existir en todas las profesiones y el riesgo siempre está latente. Es un riesgo el hecho de salir de mi casa y que quién sabe qué me pueda pasar. Eso pues lo agravan en el avión, no se ve a mayor magnitud porque dicen, pues te va a caer el avión, entonces ¿cómo es que quiere ser sobrecargo? Entonces que no se dejen llevar por esas conversaciones negativas y que tengan su enfoque y no lo pierdan ese objetivo o que luchen por cumplir su objetivo, que luchen por cumplir su sueño y lo hagan con dedicación, con amor a la profesión y no porque lo tengan que hacer, porque cuando trabajas con amor, con dedicación, pues ya no es realmente como trabajo, ya no lo ves como trabajo, lo ves como parte de ti, como parte de tu vida, que también es algo que se ha perdido en estas generaciones. Yo me he encontrado con casos aquí que me dicen, es que yo soy licenciado porque mis papás dijeron que fuera licenciado, o soy doctor porque todos son doctores en mi casa. Entonces, que realmente se dediquen a la profesión que realmente desean y tienen todo para hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo y que si lo amas, pues no lo dejes ir, ¿verdad? Y también aprovechando, ya que estás aquí y este es el espacio, no sé si quieres platicarnos un poquito más de Alfa, los servicios que dan, a lo mejor yo creo que estoy muy seguro que va a salir algún interesado
que quiera saber un poquito más de ser sobrecargo? Bueno, en Alfa SC tenemos el curso de formación de sobrecargos para la obtención de su licencia. Nuestro curso dura 2 meses y medio, son 340 horas en donde realizan teoría y práctica. La práctica consiste en el ditching, que es la práctica de la simulación del acuatizaje. Hacemos prácticas reales de evacuación con tobogán, prácticas de extinción de incendios con el uso de los extintores. En Alfa contamos con todos los equipos reales del avión. Tenemos un familiarizador en nuestra sede donde podemos hacer todos ejercicios, todas estas prácticas de simulación de emergencias, de fuego, mercancías peligrosas, evacuación. Alfa es centro examinador designado, entonces tenemos las autorizaciones por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil para la aplicación de los exámenes teóricos y prácticos. El curso consta pues de todo eso hasta llegar a la obtención de su licencia. Y bueno, no termina ahí, porque los acompañamos en su proceso hasta que se colocan en una aerolínea. Sí, o sea, no los dejan solos una vez que ya consiguieron su licencia de sobrecargo. Yo creo que ya buscan acomodarlos también en algún lugar. Sí, los acompañamos en su proceso. Perdóname, dime tú. No pasa nada. Y creo que también es muy importante la parte que dijiste de la FAC, ¿no? Que ya ustedes son certificadores y todavía ayuda más, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, bueno, por mi parte digo muchas gracias por tomarnos la entrevista, el podcast en este caso. Igual yo creo que sería un gusto también tenerte en otras mesas de análisis, otras invitaciones, porque yo creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? De tantos temas que podemos manejar en este podcast. Y digo, cualquier cosa, pues aquí también estamos. No, gracias a ti, Javier. Gracias también a Cristian. Gracias a Only Aviation. Sí. Por la invitación. Ha sido un gusto, un placer poder compartir estas anécdotas, contestar tus preguntas. Muchas gracias. Sí, sobre todo pues inspirar y guiar nuevas generaciones y las que ya están ahorita en la industria, ¿verdad? Entonces, bueno, sería todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y listo. Excelente, no, me gustó mucho, digo, muchas gracias por gracias a ti. Yo creo que sí hay mucho tiempo, pero también digo, muchas cosas que hablar, pero el tiempo tampoco a veces, si lo hacemos muy largo, de repente se van de las escuchas, entonces tratamos de hacerlo 40 minutos, una hora más o menos, y aún así, como quiera, fueron 40 minutos y se me pasaron muy rápidos, sí, se me pasaron bastante rápidos. Entonces, digo, muchas gracias de nuevo, la verdad es que hasta a mí me conmovió algunas cosas que dijo, muchas gracias. Gracias a ti. Y no sé si tenga alguna duda. No, muchas gracias. Voy a analizar todo esto y más adelante cuando tengas oportunidad no olvides de mandarme la presentación o las láminas en donde contiene la información de los paquetes y las membresías, pues porque voy a tener todas las herramientas necesarias para enrolar a mi jefe, que es la idea. Me llama mucho la atención lo que Cristian mencionaba, que nos pueden incluso, o a ver si lo entendía, y dar el soporte técnico para la página web en construcción y mantenimiento. Sí, ya le hemos trabajado como 5 páginas web antes de pandemia. Sí, sin problemas podemos hacer la página web, darle mantenimiento y que siempre esté ahí en constante activación sin ningún problema. Sí, yo le paso las láminas, igual como dijo Cristian, creo que voy a hacer un grupo donde esté Cristian, yo, usted, y si quiere meter también al director de la escuela sin problemas. Ahí vamos a pasar los clips, los videos para que ustedes los chequen
qué es lo que se va a estar subiendo a redes sociales. Igual como le comentaba, yo creo que en 2 semanas o una semana se sube el contenido. El podcast es cada sábado, por ahora. Digo, a lo mejor estamos pensando ya hacerlo 2 por semana, pero por ahorita es uno cada sábado, y los clips esos sí son diarios, ¿verdad? Que sabemos que es lo que más pega ahorita, ¿no? Ya cuenta a lo mejor la historia ahorita de que fue sobrecargo para un presidente, ¿no? Y eso va a ganchar y ahí agarra uno y otro, ¿verdad? Y dice, nada, yo quiero ir con esa maestra que me dé clases de sobrecargo, entonces es la finalidad. Sí, fíjate que tú lo resaltas muy interesante, suena muy atractivo y cosas que a lo mejor pues yo no le había encontrado ese toque, o sea, para mí pues fueron